Up next on Hudson Church. Honor y de honra, lleno de sabiduría, en el nombre de Jesús te amamos. Te puedes sentar. Amén. Gracias, Señor, por todos estos padres. Amén. Un aplauso al Señor. ¿Se pueden sentar, por favor? Gracias, le quiero dar gracias, honra, siempre, como dice la palabra, a quien honor merece. Quiero darle gracias a mi pastor. Pastor, gracias por siempre tener la confianza y darnos el privilegio de venir acá adelante. Amén. Todos aquí sabemos que solo hay un Padre perfecto. Amén. ¿Cuántos sabemos eso? Amén. A ver, póngase de pie, dele un aplauso grande de honra a nuestro Padre Celestial. Amén. Un aplauso de verdad en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, te amamos, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Amén. El Señor nos trae un mensaje hoy, precioso como todos, que se llama la llave de la honra. Ustedes saben que esa llave, esa lección que hoy vamos a tener va a abrir, eso es lo que el Señor me ha puesto en mi corazón, va a desatar en ti un corazón de honra hacia tu papá. Amén. ¿Cuántos honramos a nuestros papás aquí? Amén. Vamos a aprender hoy a ver si de verdad somos hijos de honra. Amén. Ahora le voy a pedir otra vez solo a los papás que se pongan de pie. Todos a los padres que están aquí presentes, pónganse de pie, por favor. Amén. Queremos darle un aplauso a todos ustedes, padres. Queremos decirle que los amamos, le damos gracias por su amor, su sacrificio, su sudor, sus lágrimas, sus consejos, sus noches en vela. Y si estás hoy aquí, queremos honrarte porque estás dándole el lugar al mejor padre y siendo el mejor ejemplo para sus hijos y su familia. Queremos decirle que los amamos y que agradecemos todo lo que ustedes hacen por nosotros. Amén. Pastor, no te sientes en todos los demás. Ahora quiero darle gracias a Dios por nuestro pastor. Todos juntos vamos a darle gracias. Un aplauso para ti, pastor. Nuestro pastor representa el amor del Padre. Hoy damos gracias por ti, pastor, por tus consejos, tus cuidados, tus oraciones, tu ayuda, tu amor, tu constancia y entrega y tu fidelidad hacia el Señor y hacia tus ovejas. Dios continúe usándote como vaso de honor y de honra, lleno de sabiduría. En el nombre de Jesús te amamos. Te puedes sentar. Amén. Gracias, Señor, por todos estos padres. Mire qué belleza de foto. Ese hijo está honrando a ese padre. Amén. La llave de la honra. Honrar no es respetar. El respeto se gana y el respeto se da. Amén. El honor, por el contrario, no se gana. Es una orden. Se nos ordena honrar a nuestros padres. La palabra de Dios en Efesios 6 dice que honremos. Todavía no lo vamos a leer más adelante. Pero la palabra de Dios nos manda, es un mandamiento la honra a nuestros padres. Amén. El mensaje de hoy va a estar basado en un acontecimiento de Noé con sus hijos. Está basado en estos 4 versículos que vamos a leer. Laurita, si me ayudas, por favor. Génesis 9 del 20 al 23. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam,
padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Amén. Eso fue lo que pasó a Noé con sus hijos. Qué historia, ¿no? Wow. Esto ocurrió justo después de uno de los juicios de Dios más duros y severos a la humanidad. La palabra de Dios nos cuenta que el corazón del hombre se corrompió de tal manera que estaba lleno de todo tipo de maldad, violencia, engaño, lujuria, a tal punto que Dios no soportó más eso. Dios decidió enviar un juicio divino, los que la mayoría conocemos, ¿no? El diluvio universal, para terminar con todo lo que tenía aliento de vida, con su misma creación. La vida vegetal, animal y la vida humana. Él quiso terminar con todo. Él hizo una excepción y él apartó a Noé y a su familia. En Génesis 7 el Señor le dice a Noé: Noé, tú y toda tu casa entra al arca, porque en ti he visto hombre justo delante de esta generación. Dios apartó a Noé porque él vio que era un hombre bueno, un hombre justo, un hombre que creía y amaba y honraba a Dios. Nos damos cuenta porque él hizo por 100 años, construyó un barco donde todo el mundo le decía: está loco, que está haciendo burlas, ridículos. A veces a nosotros nos dicen: ay, vas otra vez para la iglesia. ¿Qué vas a hacer ahí otra vez? Y ya nos da pena, no queremos ir a la iglesia, ¿verdad? Nos dejamos ridiculizar muy fácilmente. Sin embargo, Noé no lo permitió, amén. Y Dios preservó esa familia y la puso en esa arca, que fue una arca de salvación. ¿Construida por quién? Por ese hombre justo a los ojos de Dios que se llamaba Noé. Según lo que leemos, él era un hombre muy obediente. Él hizo y siguió toda instrucción que Dios le dio. No le importó nada, no le importó nadie, amén. Y cuando vino el diluvio, él salvó, él hizo una historia que cambió la humanidad, amén. Con su obediencia, lo que hizo Noé cambió toda la historia de la humanidad. Y después de todo eso, así de repente, ¿qué pasó? Sembró una viña. ¿Y qué pasó cuando sembró la viña? Hizo vino. ¿Y qué hizo con ese vino? Se emborrachó. ¿Qué les parece a ustedes? El hombre de Dios, el hombre justo de Dios, se emborrachó. No sabemos exactamente la razón, ni nos interesa, porque la razón no la dice la palabra. Entonces, si el Señor no habla por qué él se emborrachó, pues es algo que no tiene ninguna importancia en la palabra de Dios, amén. Mucha gente dice: estaba muy anciano y sin darse cuenta tomó más de lo que debía. Tuvo la oportunidad de tomar más licor, a lo mejor no había tanta gente alrededor y pudo tomar más de lo que usualmente tomaba. Y otros dicen que él tenía dolor al recordar toda aquella gente que él amaba, aunque no eran buenos, eran sus amigos, su familia, y no le hicieron caso. No es cierto que cuando nosotros queremos ayudar a una persona, aconsejamos, ayudamos y no nos escuchan, cuando pasa una tragedia nos duele, amén. Pues eso dicen que le pasaba a Noé. Bueno, no sabemos, no importa, ¿no? Esa tremenda borrachera lo llevó a quedar en un estado vergonzoso, dice la palabra de Dios. Tirado en su tienda, desnudo, sin tener la capacidad de ponerse de pie, en una situación de indignidad absoluta, amén. Ese tremendo hombre de Dios, al cual Dios llamó justo, estaba borracho. ¿Ustedes han visto algún hermano de ustedes de la iglesia borracho? Y si no, ¡ay! Se emborrachó Pastor Elías. ¡Ay, pero cómo es posible! Y ya, eso quitó, eso totalmente cambió quién era esa persona, porque nosotros estamos muy rápidos para estar señalando los errores de los demás, amén.
Ese tremendo hombre de Dios justo se emborrachó. Definitivamente él a lo mejor estaba recordando esas voces. Noé, Noé, ayúdame, abre. ¿Qué había pasado? Esa arca la selló Dios con su propia mano y Noé no pudo hacer nada. Cuando él les dijo, les habló, les explicó, no le hicieron caso. Cuando no había nada más que hacer, todos llegaron a rogar. ¿No es cierto? A veces nosotros hacemos eso. Tenemos que aprender todas esas lecciones de la palabra de Dios. Amén. Amén. Por eso cuando alguien te quiere ayudar a través de la palabra de Dios, escúchalo. Amén. Nada más recordemos que no era un hombre como tú y como yo, viviendo en la carne. Tenía la capacidad de cometer errores, tenía debilidades. Hoy piensa, ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es tu debilidad? ¿Qué es tu vergüenza en este momento? Porque todos tenemos un lugar así, aunque a veces nos creemos más perfectos que los otros. Amén. La Biblia dice que Cam, uno de los hijos de Noé, viene a la tienda de su padre y lo ve en el suelo, desnudo y borracho, en un estado de vergüenza. Y en vez de ese hijo ayudar a su papá, ¿qué hizo? Miró al padre en ese momento de fragilidad con una mirada de superioridad, ¿no? Uy, ¿qué está haciendo este hombre aquí, no? ¿Cuántos de nosotros hemos visto a nuestro papá cuando cometió un error con esa misma mirada de superioridad? Con ese mismo orgullo señalamos, nos hemos atrevido a señalar los errores de nuestro padre. Amén. Los veo muy calladitos, los escucho. ¿Qué pasó en ese momento? Él corrió y se fue a decirle a sus hermanos el chisme. ¿Ok? Era un chisme. Mire, encontré a papá, está desnudo, está tirado, está borracho en la tienda, ¿no? Y en ese momento la humanidad, se enteró toda la humanidad. ¿Por qué? Porque la humanidad eran los 4 que había en ese momento. Así que el chisme ha ido tan largo por toda la humanidad que hasta el día de hoy lo estamos contando. Amén. Amén. En ese momento sus hermanos, ¿qué hicieron? Ellos no hicieron lo mismo que hizo Cam. Sus hermanos fueron de una manera honrosa a donde estaba su papá. Dice la palabra de Dios que tomaron un manto, se lo pusieron en el hombro, caminaron hacia atrás. Nunca miraron a su papá y lo cubrieron. Amén. ¿Qué se llama eso? Ellos cubrieron a su padre, a su vergüenza, a su pecado, a su fragilidad con un manto de honra. Amén. Ellos no se burlaron, ellos no vieron a su papá como algo que no servía. Ellos hicieron lo que Dios quiere que tú y yo hagamos hoy. Amén. Un aplauso a su Señor. Dice la palabra de Dios que cuando José despertó y supo lo que sus hijos habían hecho, honró a sus hijos que lo cubrieron y maldijo al hijo que lo había dejado solo en medio de su vergüenza. Dice que lo maldijo con una maldición que ha ido de generación en generación a partir de ese momento. ¿Qué quiere decir esto? Para nosotros en el 2022, que una generación que no sabe cubrir la desnudez de su padre es una generación maldita que no prosperará. Eso dice la palabra de Dios, amén. Que será esclava de los que sí saben honrar a Dios, amén. La desnudez significa los errores, los fracasos, las debilidades de nuestros padres. ¿Estás consciente o has entendido que nuestros padres carnales no son perfectos? ¿Lo has entendido? Cuando hablamos de cubrir sus vergüenzas,
No hablo de ocultar situaciones extremas como abuso físico o sexual o algún tipo de violencia. Eso hay que denunciarlo inmediatamente. Amén. Pero los casos de las familias como nosotros, comunes y corrientes, con padres imperfectos. ¿Cuántos padres imperfectos tenemos aquí? Amén. Yo espero todas las manos arriba porque el único perfecto está sentado en el trono. Amén. El resto, los amamos, hacen muchos esfuerzos, cuidan de nosotros, pero no son perfectos. No lo digo yo, lo dice la palabra. Amén. Poniendo ese manto de honor, de dignidad sobre ellos, es lo que quiere el Señor que nosotros hagamos hoy. A ver, ¿cuántos hijos hay aquí? Todos somos hijos, ¿no? Todos tenemos padre o tuvimos padre, pero todos hemos sido o somos hijos. El error de Noé no era excusa para que sus hijos lo deshonraran. Los errores de tus padres no son excusa para que tú lo deshonres tampoco. Amén. Esa situación sirvió para ver una sola cosa, para ver el corazón de esos hijos. Noé pudo experimentar y saber y entender qué hijos tenía él, quiénes eran sus hijos. ¿No es cierto? Eso es lo que expone nuestra actitud, nuestro corazón, nuestra manera de tratar a nuestros padres. ¿Qué hay adentro de tu corazón? Amén. ¿Qué es lo que tu comportamiento con tus padres, con tu padre, está revelando de ti al frente de tus hijos, al frente de tu esposa, al frente de tus hermanos, al frente de tus hermanos de la iglesia? Porque les voy a decir algo, tu corazón no es revelado acá. Acá yo vengo, me baño, me visto, sonrío, pregúntale a mi esposo en la casa. ¿No es cierto? Todos venimos lindos a lo mejor. Y estamos mostrando una apariencia, pero no un corazón. ¿Ok? En la iglesia no revelamos quiénes somos. En el grupo de jóvenes tampoco. En el ministerio de mujeres tampoco. En el ministerio de los hombres tampoco. Sino en tu casa, al frente de tus padres. Ahí es donde tú revelas quién eres tú. Amén. ¿Cómo los tratas? Ahí de verdad se revela ese hijo, esa hija. Sabemos que para Dios el pecado no tiene color ni tamaño. Nosotros decimos, es un pecado pequeñito, es negro, es blanco, es gris. No. Pecado es pecado. ¿Estamos claros en eso? Todo, robarse un lápiz o matar 50 personas delante de los ojos de Dios es lo mismo. El que crea que hay niveles de pecado está mal. Aprenda que pecado es pecado. Amén. Y es cierto, Noé se emborrachó, pero ¿qué pasó? En Hebreos 7 dice que fue contado por justo a través de su fe. O sea, esa borrachera de Noé no le quitó nada, no le cambió nada en los ojos de Dios.
tampoco a nosotros nos cambia nada lo que nosotros hagamos, ¿no? Sin embargo, tenemos consecuencias de nuestros pecados. ¿Cuál fue la consecuencia de Cam, el hijo que lo deshonró? Fue maldito con maldición por el resto de las generaciones, dice la palabra. Así que tenemos que tener mucho cuidado de cómo nosotros tratamos a nuestros padres, a nuestros viejitos, a todo aquel que vino y una vez dio o no dio, honró o no honró, porque la palabra de Dios dice: honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida. Dios lo dio como mandamiento, no como una sugerencia. Estamos viviendo los últimos tiempos y las familias se están rompiendo, se están dividiendo, los hijos contra los padres, el corazón de los hijos y los padres está cada vez más lejos uno de los otros. Estamos abandonando a nuestros padres, estamos abandonando a nuestros hijos. Es crítico que nosotros, los hijos de Dios, nos levantemos hoy a dar honra a nuestros padres. Amén. Dios te dio ese papá porque era el papá que tú necesitabas. Y si ese papá no lo conociste, eso era todo lo que necesitabas de ese papá, que pusiera la semilla y se desapareciera del mapa, porque Dios tenía un papá mejor para ti. Todo lo que nos pasa es obra de Dios, es plan de Dios, y nosotros no podemos cuestionar lo que el Padre dice o lo que el Padre decide. Amén. Y hoy, si tú estás acá y eres una madre sola, soltera, criando esos hijos, luchando como si fueras el hombre de la casa, ese mensaje es para tus hijos también, para que esos hijos aprendan a cubrirte a ti también con ese manto de honra en el nombre de Jesús. Amén. Muchos de nosotros vivimos reclamando, resentidos, ofendidos con nuestros padres, si están o si no están. Tenemos una vida arruinada a veces porque no perdonamos las decisiones que nuestro padre hizo. ¿No es cierto? Criticamos, debió haber hecho esto, debió haber hecho el otro, debió haberse comportado así. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a nuestros padres? El Padre Celestial dijo: honra a tu padre y a tu madre. Amén. El resto Él lo hará. Porque a veces cogemos rabia a nuestros padres, porque nos regañaban a veces sin necesidad, porque no te dejaban salir. Yo tenía un papá muy estricto y me enojaba por eso. Porque no te compraba todo lo que querías, como ahora que el adolescente viene y pide: quiero esas tenis de $1,000, una computadora de $2,000 y me la tienes que comprar. Hay un espíritu que se llama espíritu de derecho. Ustedes, los padres, tienen que hacer por mí. Yo no tengo ninguna obligación por ustedes. ¿Se han dado cuenta de eso todos los que tienen hijos acá? ¿Sí? Esos padres que nos exigían ayudar en los quehaceres de la casa, a estudiar, que nos exigían buenas calificaciones. A veces tampoco perdonamos porque no nos pagó la universidad, porque no nos dejó una herencia, porque abandonó a nuestra madre. Oh no, ese hombre yo no quiero saber nada, él dejó a mi mamá, la abandonó a mi mamá, y gloria a Dios. ¿No es cierto? Algunas mujeres acá, gloria a Dios que ese hombre se desapareció, porque ese no era el hombre que Dios quería a la par tuya para criar esos hijos. Amén. Así que los hijos no tenemos derecho a condenar a ese hombre tampoco. Hay que honrarlo, como dice la palabra de Dios. Hay que cubrir a ese hombre que una vez se fue y abandonó, con este manto, quitando toda vergüenza, toda mentira, toda cosa. No debemos exponer a nuestros padres, no tenemos derecho a hablar mal de ellos, no tenemos derecho a juzgarlos. Lo único que como hijos de Dios tenemos que hacer es cubrir su vergüenza con un manto de honra en el nombre de Jesús. Amén.
Gloria a Dios, aleluya. Muchos de nosotros nunca miramos. Mi papá nunca estaba en la casa, siempre trabajando. Yo crecí sin él, nunca crecimos un bond, nunca desarrollamos esa relación. ¿Pero por qué? Aunque ese padre estaba ausente, serio, poco cariñoso, exigente, estricto, no te abandonó, estuvo ahí en tu casa. ¿Y por qué él no estaba? Porque estaba trabajando para ti. Él honró la presencia de hijos en ese hogar. Él honró la presencia de esa mujer. Y para ti eso tampoco es suficiente. Amén. Lo criticas. Inclusive hay hijos que le levantan la mano a sus padres. Algunos de nosotros sabemos eso. Hay hijos que le pegan a sus padres, no chiquitos, viejos. Maltratan a sus viejitos. Y venimos acá a la iglesia. Jesús, aquí estoy. Lista, úsame, mándame a mí. Yo quiero ser misionera, pastora. Quiero predicar en la televisión. Yo quiero hacer todo, aquí estoy para ti. Todo lo que yo tengo es tuyo, Señor, úsame. Pero Dios te dice hoy, iglesia, quiero que empieces a honrar a tus padres. Quiero que beses a tu padre, que abraces a tu padre, que le digas a ese padre que lo amas, que le pidas perdón a ese papá y que tú lo perdones también. La conducta de tu corazón en la casa de tus padres te va a calificar o a descalificar para ser un siervo de Dios. Porque Dios está mirando cómo tú te comportas en las pequeñas cosas, cómo tú amas y cuidas de esos papás. Él no te va a entregar a ti un rebaño de ovejas cuando tú ni siquiera sabes honrar a tus padres. Él no te va a entregar a ti finanzas cuando tú vas más bien y le robas a tus padres. Amén. Dios no te va a usar mientras que tú no seas un hombre que honra a ese padre. Amén. A Dios no lo puedes engañar, Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cada uno de nosotros que maltratamos, criticamos, humillamos, exponemos la vergüenza de nuestros padres, un día vamos a recoger esas semillas y vamos a sufrir, no como ha sufrido el papá, sino peor todavía. Amén. No lo digo yo, lo dice la palabra. En Marcos 7:11 hay un pacto que ya no nos va a dar tiempo para llegar ahí, que se llama Corbán. Era un pacto que antes la gente, antes siquiera del Viejo Testamento, hacía con Dios. Ellos llegaban y le decían: aquí estoy, Señor, mi tiempo, yo, mi casa, todo lo que yo tengo es para ti. Se lo entregaban al Señor. Era un pacto hecho por hombres y Jesús lo detestó. Jesús los llamó hipócritas porque ese pacto lo usaban para no ayudar a sus papás. Preferían coger ese dinero y dárselo a una sinagoga, a una iglesia, y cuando sus padres necesitados tenían que pagar una deuda, estaban enfermos, estaban solos, lo siento, pero todo lo que yo tengo es de Dios. ¿Cuántos de nosotros le decimos a nuestros papás: no te puedo ir a visitar, lo siento mucho porque yo trabajo en la iglesia hoy? ¿Cuántos nos damos el derecho de decirle a la mamá: tú eres muy necia, deja de estarte quejando? Al papá también: ay, me está llamando otra vez. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Eso Dios, una de las palabras más duras que Jesús dijo fue acerca de los hijos que maltratan y abandonan a sus padres. Así que el Señor hoy trae esa palabra para honrar a nuestros padres, para que nosotros como hijos aprendamos de la manera que Él nos quiere enseñar a honrar sin siquiera pensar por qué lo tienes que honrar. Solo una cosa: tienes que honrarlo porque eso es lo que Jesús dijo, eso es lo que Dios mandó en el nombre de Jesús. Amén.